Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez en una emisión de nuestro programa El Club de los Búhos. Sabes que me caigo de sueño, son aquí las 11:15 de la noche. Ya sabes, este programa que pues realmente no es nuevo porque desde hace ya bastante tiempo que de cuando en cuando me pongo a transmitir a estas horas de la noche y siempre hay personas que se conectan, no importa la hora. Y por esa razón es que le pusimos al programa ya después de varias transmisiones el Club de los Búhos, porque pues siempre hay búhos que no duermen y que están atentos a lo que comparta yo por aquí. Temas casuales, temas espontáneos, pero siempre temas relacionados con nuestra fe. Y en esta ocasión, como te digo, ya me caigo de sueño, ya iba a ir a dormir para madrugar, pero me ganó la emoción porque te tengo que compartir esto. A mí es una noticia que me llena de entusiasmo y es el hecho de que hace unos minutos apenas, cuestión de minutos, no tiene ni 15 minutos que está publicado el audiolibro de mi libro más nuevo, mi novela El laberinto del perdón, que, bueno, pues tiene muchas cosas que lo hacen interesante. Uno de ellos es que es mi libro más nuevo, pero además es mi primera novela. Mis otros libros son de espiritualidad o de análisis bíblico y esta es la primera novela que escribo. Y pues otra cosa que lo hace muy emocionante es la buena acogida que ha tenido esta novela, porque los lectores que ya lo han leído coinciden en decirme que una vez que comienzan a leerlo no lo pueden soltar, como que se quedaran atrapados precisamente en un laberinto y le siguen dando y dando y dando a las páginas hasta que lo terminan. Y eso definitivamente para todo escritor es uno de los halagos más grandes que se pueden recibir, saber que los lectores una vez que comienzan, pues así se van hasta el final, cosa que me habían dicho antes del libro Judas, traidor e instrumento de Dios, que no es novela, ese es un análisis bíblico, pero está muy interesante porque pues la forma como está escrito, la gente me dice que lo siente como si estuvieran leyendo una novela de misterio, cuando en realidad es un análisis bíblico. Pero esto sí es una novela, y es una novela de misterio, o de suspenso, mejor dicho, y es una novela también de amor, y es una novela que además de que es muy entretenida, es también muy educativa, porque tiene el propósito también de que aprendas a través de lo que le sucede a los personajes de la historia, pues que aprendas cómo superar el rencor, cómo dejar atrás el resentimiento y también cómo perdonar, incluso lo más difícil que hay que perdonar para poder recuperar así la paz interior que se pierde cuando uno anda cargando con el lastre del rencor, ¿verdad? Que nos provoca precisamente ese resentimiento, que nos hace sentir una vez más esa amargura, ese dolor en el estómago, esa sudoración en las manos, ese palpitar del corazón, esa boca amarga. Cuando recordamos una ofensa muy grande que alguien nos cometió o cuando recordamos a una persona que nos hizo daño, y qué difícil es vivir con ese lastre que es el perdón y que cuando se arrastra por años, pues va generando también otro tipo de emociones que se pueden traducir en actitudes que no son para nada positivas. Siempre el rencor, como es algo que nos hace daño por dentro, necesitamos sacarlo. Y si no sabemos sacar ese rencor como se debe, que es perdonando, entonces lo sacamos agrediendo. Y lamentablemente la persona rencorosa suele agredir a las personas que tiene más cerca y usualmente estos son precisamente los miembros de su familia. Y no se vale que se desquite el rencor en alguien que no tiene por qué y sobre todo en alguien que nos quiere o en alguien que nosotros queremos. Es por lo que es muy importante aprender a perdonar y a superar el rencor, y es por lo que por muchos años he venido dictando una conferencia que se llama ¿Por qué no puedo perdonar? Y que precisamente esa es la temática, cómo superar el rencor y cómo aprender a perdonar. Además de que tiene una parte que es muy conmovedora, esa conferencia, ya al final, en la que hago un ejercicio dirigido para perdonar todo lo que nos han hecho. Y bueno, ahí siempre que presento la conferencia, ya sea en vivo o a través de internet, bueno, a través de internet no puedo ver, pero supongo que pasa igual.
pero sí cuando presento esta conferencia en vivo, invariablemente escurren lágrimas de casi todas las personas que están presentes y que en ese momento, pues por fin logran perdonar y recuperar la paz, ¿verdad? En un proceso de sanación, de catarsis muy hermoso. Y sabes que en esa conferencia, para ilustrar precisamente los diferentes puntos de lo que explico, es que suelo contar un cuento. Y es un cuento que con el paso de los años he cambiado. Y la última versión de este cuento, o el último cuento que es el tercero, de hecho, el tercer cuento diferente, que es con el que actualmente presento esta conferencia, porque no puedo perdonar. Que por cierto, si te interesa, escríbeme, no me dejes aquí un mensaje, ni lo hagas a través de los mensajes privados de Facebook, porque me llegan realmente diarios cientos y cientos, y es muy difícil poder atenderlos. Ve al sitio semillasparalavida.org que aparece aquí, ahí está el letrero. Ve a la sección de contacto, escríbeme desde ahí y con gusto puedo compartir esa conferencia, ya sea con tu parroquia o con tu grupo de apostolado, con tu grupo de oración, con tu movimiento, con tu escuela. Para los papás, no sé si tú trabajas en una escuela católica, con mucho gusto puedo compartir esto también. Escríbeme desde ahí y nos ponemos de acuerdo y puedo dar la conferencia, por supuesto, a través de internet, ¿verdad? Entonces, pues te digo que para ilustrar los puntos de la conferencia, cuento un cuento y el cuento que presento actualmente me gustó precisamente como para novela. Cuando estaba escribiendo el cuento, desde ahí dije, bueno, creo que esto se puede llevar más allá. Creo que es un cuento que bien da la pauta para novelizarlo y que sea al revés, porque en la conferencia expongo, si tú quieres, todo lo que es la teoría del perdón y para ilustrar toda esa teoría cuento ese cuento. Y haciéndolo al revés, bueno, más bien te cuento una novela y a partir de esa novela extraemos todo lo que es la teoría del rencor y del resentimiento. Y pues sí, es lógicamente que como es una historia que involucra personas, hay sentimientos de por medio. Entonces, pues la historia de una pareja, es una historia de una pareja que pues atraviesan por momentos verdaderamente complicados y que atraviesan por una serie de situaciones adversas hasta que se dan cuenta de que la única manera de que la vida vuelva a tener sentido es aprendiendo a perdonar. Y pues de ahí que sea una historia de amor, precisamente la historia de amor de una pareja, un amor que se resquebraja precisamente como consecuencia del rencor y que eventualmente pues será sabiendo perdonar que todo volverá a tener un cauce, pero pues hay más, mucho más, hay un crimen también de por medio que tiene que ser resuelto, ¿verdad? Y es lo que va haciendo que la historia también sea una historia de suspenso, precisamente, todo lo que implica la parte del crimen, pero también ver de qué manera, y además tan real, los personajes van atravesando una serie de problemas que como bola de nieve, de repente un solo problema desencadena problemas inimaginables, impensables, hasta que se ven metidos en una situación muy rápido que jamás les hubiera pasado por la cabeza, pero que a miles de personas pues les afecta en la vida real. Realmente es una historia muy real, que también de esa realeza, pues va haciendo que, o de ese realismo, mm, va haciendo que muchos de los lectores se identifiquen con alguno de los personajes y de esa manera conecten y pues también sea de ahí una lectura más interesante, ¿verdad? Por lo real que es. Es una historia muy aterrizada, muy factible, muy dramática, llega a ser muy dolorosa, llega a ser al mismo tiempo muy hermosa. Y yo creo que por eso a la gente le ha gustado tanto. Y como te digo, la retroalimentación consistente que estoy recibiendo es eso, que lo comienzan a leer y no lo sueltan. Y yo creo que te digo que para todo autor ese debe ser el halago más grande. No tanto que se venda mucho el libro, sino más bien que se lea y que se lea a ese nivel, que atrape a los lectores. Es lo que uno quiere. Y de todos esos comentarios que he recibido, el que más me ha sorprendido es de una señora que me contó que compró el libro, le llegó
le llegó en la noche o algo así, o en la tarde, se fue ella a hacer su, no sé, a adorar al Santísimo, una cosa por el estilo. Entonces regresó a su casa a las 11 de la noche, se metió en la cama, cogió el libro, lo empezó a leer y me cuenta que no lo pudo soltar hasta que lo terminó a las 5 de la madrugada. O sea, no durmió leyendo el libro de principio a fin. Y por eso pues te invito a que lo leas definitivamente. Y si no quieres leerlo, o si ya lo leíste y además quieres escucharlo, si quieres que te lo cuente yo, si prefieres los audiolibros por la razón que sea, hay personas que les gustan los audiolibros porque les gusta así como que alguien se los cuente como el cuento antes de dormir. Entonces escuchan un pedacito antes de dormir todas las noches. Hay personas que viajan mucho, por ejemplo, que viajan mucho en carretera o que están metidos en el tráfico de la ciudad varias horas a la semana. Entonces les gustan los audiolibros porque así pueden ir leyendo o pueden ir escuchando el libro mientras van conduciendo. Hay personas que les gusta hacer lo mismo en los aviones, por ejemplo, o en los autobuses también, ¿verdad? En el transporte público, que se conectan sus audífonos, cierran los ojos y se meten en el universo de los libros. Ese es también, pues ahí tienes ya la opción también si eres de esos, aunque también hay muchas personas que me han solicitado los audiolibros de mis libros porque me dicen que no pueden leer. Hay personas que por problemas de la vista o por edad o incluso porque son invidentes, me han pedido los audiolibros de mis libros y bueno, ya tenemos dos, está por un lado Judas, traidor o instrumento de Dios y también ahora este nuevo audiolibro del laberinto del perdón, que te digo, te va a gustar mucho, vas a aprender mucho y sabes que a mí mismo fue una experiencia muy interesante escribir esta primera novela porque a mí mismo como escritor me atrapó la historia. Te digo que todo partía de un cuento. Y ese cuento cuando lo escribí, pues era realmente muy breve y era el punto de partida para lo que sería la novela. Pero yo mismo no sabía qué iba a suceder. Yo no sabía qué iba a suceder. Entonces me ponía a escribir en las noches. Esta es la hora que a mí me viene la inspiración, es precisamente en las noches, en las madrugadas, ya cuando todo está aquí en silencio. Entonces me ponía a escribir y escribir y escribir y pues de repente los personajes, como te digo, van como una bola de nieve metiéndose en una serie de problemas y calamidades que nunca hubieran imaginado y yo tampoco las hubiera imaginado. Pero cuando terminaba de escribir un capítulo, me quedaba con la curiosidad, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué le va a pasar después a esta persona? Con esto que le está pasando ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Se le va a complicar más o se le resolverá el problema? ¿Alguien lo vendrá a ayudar? Y me quedaba yo con la intriga, ¿verdad? Entonces me iba a la cama, pero ya quería que llegara la siguiente noche para poder ponerme a escribir, para yo mismo enterarme qué iba a pasar o qué pasó después, porque ni yo sabía. Entonces fue realmente muy emocionante eso, que todas las noches me quedaba como el lector que quiere saber qué va a pasar, así me quedaba yo. Con la diferencia de que el lector pues lee la página siguiente y sabe qué va a pasar. Yo no sabía qué iba a pasar porque todavía no estaba escrito. Entonces eso fue muy interesante y sabes que pues ya que estaba el libro escrito y lo releía para pulirle algunas cosas y demás, pues lo hacía también muy interesante. Pero ahora que lo grabé, primero cuando lo grabé, era, era como si lo estuviera leyendo por primera vez. Y había episodios que son de mucha tensión yo mismo sentía la tensión cuando estaba leyendo. Porque además, pues cuando lo estaba escribiendo, para que fuera una historia real, por supuesto, tú cuando lees un libro, y también cuando lo escribes, asumes el punto de vista de cierto personaje, que usualmente es el personaje principal, por supuesto. Entonces, cuando tú escribes el libro, escribes desde un punto de vista que ubique al lector en el personaje principal o en el personaje que tú quieres, ¿verdad? Y, y así es como se va manejando esto. Pero cuando estás escribiendo, no puedes hacer todo, aunque hay alguien, por supuesto, hay un personaje que es el que lleva toda la historia, toda la trama, es el protagonista a fin de cuentas, o los protagonistas, porque en este caso hay dos, pues a la hora de escribir,
si quieres que tu libro sea real, necesitas ponerte como escritor en los zapatos de todos los personajes que intervienen, de los buenos y de los malos, de los que ayudan y de los que son aliados de los malos en determinado momento. Te tienes que poner del lado de todos, de los que simplemente de repente aparecen como espectadores de lo que está sucediendo también, ¿verdad? Personajes terceros que de repente entran como para darle un poquito más de cuerpo a la historia, pero que no son los protagonistas, pero que a fin de cuentas en la vida real ellos también tienen su punto de vista y leen los eventos desde su propia perspectiva. Entonces, ese ejercicio de tener que ponerme del lado de los buenos, del lado de los malos, eh, y entender lo que sienten unos y otros, entender las motivaciones de unos y de otros para actuar o no actuar según va desarrollándose el libro, fue un ejercicio también muy interesante. Poder pensar como unos, poder pensar como otros, poder sentir como unos, poder sentir como otros, porque a fin de cuentas, pues todo el mundo tiene o toma sus decisiones basado en experiencias personales y motivado también por sentimientos personales muy íntimos. Entonces, sentir lo que sienten unos, sentir lo que sienten los otros, fue una experiencia muy bonita. Realmente yo disfruté muchísimo escribiendo este libro que fue mi primera novela y, y bueno, creo que eh, pues ahí está, ¿no? Cuando las personas lo leen así, se atrapan así, creo que se cumplió el objetivo. Pero también me dicen quienes lo han leído que han aprendido mucho precisamente acerca del perdón. Y esa es la parte más importante, porque es definitivamente siendo una novela, tiene el propósito de entretener, claro, pues es una novela. Pero en este caso también tenía el propósito de formar. Entonces, cuando también me dicen que les ha ayudado mucho precisamente aprender acerca del perdón, pues entonces se llevan el paquete completo y yo me quedo más que satisfecho. Y entonces te decía que ahora que leía el audiolibro, que leía el libro para grabar el audiolibro, pues igual me quedaba en las, como si lo estuviera leyendo por primera vez, en las partes de mucha tensión, en las partes de más suspenso, me sentía yo así como, ¿y qué va a pasar después? En las partes de dolor, pues me volvía a doler mucho. Sí había partes cuando escribí el libro que en verdad, en la parte más dramática o más intensa para uno de los personajes, hay un momento en que cuando yo estaba escribiendo aquí en la noche, sí, se me escurrieron unas lágrimas porque sentía yo el dolor que embargaba esta persona y sí se me llegaron a escurrir lágrimas, igual que a esta persona del libro, ¿verdad? No te digo muchos detalles precisamente porque quiero que lo leas o que lo escuches. Pero bueno, ya que estaba todo grabado, después tuve que volver a escuchar las grabaciones para editarlas, pues me pasaba otra vez lo mismo, escuchaba todo lo que ya había grabado y me quedaba otra vez con esa sensación de suspenso o, eh, no sé, sabes que algo que hago es que a lo largo del libro también describo varios platillos. Hay mucha comida en este libro. Y hay gente que me ha dicho que le ha dado hambre, que se le ha antojado alguno de los platillos que describo, porque los describo, cómo se ven, a qué huelen, cómo saben. Y me pasaba igual, que de repente se me antojaba alguno de estos platillos volviendo a escuchar la grabación ya cuando estaba editando. En fin, yo disfruté mucho escribiéndolo, disfruté mucho grabándolo, y pues ya está, te digo, apenas hace unos minutos que lo publiqué. Y lógicamente que por la hora dije, bueno, pues ya lo anuncio mañana en la mañana, esperando a que haya más personas pues conectadas a las redes sociales para que vean esto. Pero no, me ganó, dije ya, tengo que conectarlo, como quiera que sea, también sé que hay personas que no duermen y que ahí están, sé que hay personas que escuchan del otro lado del mundo de donde yo estoy, entonces pues de una vez que todo el mundo se entere, para que los que les interese, en verdad aquí está el audiolibro y si no lean el libro está disponible en edición impresa, en papel o está disponible en edición digital para Kindle. Si no tienes un Kindle, descargas la aplicación gratis de Amazon y ahí lo puedes leer. Eh, es la manera más fácil de leerlo en cualquier país realmente. Y el audiolibro lo puedes descargar desde la tienda. El audiolibro no está en Amazon, eso que quede claro. En Amazon está el libro impreso y el ebook para Kindle. Esos son en Amazon. O vas a nuestra página Semillas para la Vida, ahí está, semillasparalavida.org/laberinto, y desde ahí te lleva a Amazon, ya sea que quieras el libro o el ebook, ahí viene una lista de países,
te metes al tuyo o al más cercano para que te lo manden de una tienda cercana a tu país, ¿verdad? O lo descargas de Kindle. Entonces, el libro y el Kindle están en Amazon. El audiolibro únicamente está aquí, en semillasparalavida.org/laberinto. Ahí es de donde descargas el audiolibro. O sea, no está en Amazon, el audiolibro solamente está aquí, en semillasparalavida.org/laberinto. Pues bien, eso es todo lo que te quería compartir. Gracias por tu atención. En verdad, léelo. Te prometo que lo vas a disfrutar. Te aseguro que vas a aprender. Te va a servir mucho y tienes ya varios sabores para escoger. Y si ya lo leíste y quieres que te lo cuente, pues está también el audiolibro. Ahora, ¿sabes? Hay algo que estoy pensando hacer. Si ya lo leíste o si lo lees o lo escuchas, si compras también el audiolibro, es que pues el libro tiene detrás un montón de cosas. O sea, hay muchos porqués. No, o sea, si lees el libro queda resuelto, por supuesto, todo queda resuelto. Pero hay diferentes partes que menciono en el libro que tienen un porqué, que las escribí por un porqué. Es que, ¿cómo te explico esto? ¿Cómo te explico esto? No sé, por ejemplo, hay un abogado y el abogado se llama de cierta forma. ¿Por qué le puse ese nombre al abogado? O la dirección donde está el despacho del abogado. ¿Por qué esa dirección? Cosas de ese estilo. Y me gustaría entonces hacer una sesión privada en Zoom, únicamente para personas que han leído el libro. Así que si has leído el libro, escríbeme para que tenga yo tus datos, porque me gustaría pronto hacer una sesión así, invitarte a una sesión privada de Zoom y entonces ahí platicar contigo, no del detrás de las cámaras, sino del detrás de las páginas. Yo creo que así se va a llamar la sesión, detrás de las páginas del Laberinto del Perdón, para contarte muchos de esos porqués y seguramente eso te va a ayudar a saborear la obra todavía mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hay, hay una serie de eventos que suceden en cierto país. La historia en sí ocurre en un país ficticio. Me inventé un país, lo puse en América Latina, porque quería que fuera algo que le viniera bien a todos los lectores. Entonces no lo localicé de una manera tan específica para que fuera general, para que cualquiera pueda, a fin de cuentas, es un país que es muy representativo, por como está escrito, a cualquiera le vendría bien. Pero hay también eventos que suceden en concreto en Irlanda del Norte. Bueno, yo te puedo decir, si vas a esa sesión, te puedo decir, porque todo lo que pasa en Irlanda del Norte, si vas a los mapas tridimensionales, bueno, puedes ver hasta la foto de dónde sucede lo que sucede en Irlanda del Norte, pero pues eso te lo podría yo platicar en esa sesión privada. Cosas así de ese estilo. Entonces yo creo que sería un ejercicio interesante, ¿verdad? Así hacer un detrás de las páginas del Laberinto del Perdón y compartir todos estos secretos que fueron dando a fin de cuentas, que fueron las piezas del rompecabezas con el que armé o con las que armé finalmente el Laberinto del Perdón. Y pues bueno, no te digo ya más, solamente una vez más la invitación a que descargues el audiolibro o leas el libro en cualquiera de sus dos formatos. Seguiremos por aquí, nos vemos este fin de semana en Pasión por el Evangelio, nos escuchamos todos los días en Semillas para la Vida y la próxima vez que esté por aquí a estas horas, pues nos vemos en el Club de los Búhos. Como siempre te deseo que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.